La religión es el suspiro de la criatura oprimida, es el opio del pueblo. Hola, nosotros somos el equipo número 6 del segundo año D. Estamos conformados por Daniel Arévalo, Lucas Yared, Stephanie Montoya y Diego Rodríguez. Vamos a hablar sobre un tema muy importante y de un autor muy reconocido. Él es Karl Marx y el tema se titula Marx y el ateísmo e idolatría. Vamos a estudiar su biografía, el contexto que rodeaba a Karl Marx y por qué lo hizo pensar de esa manera tan diferente. Vamos a ver sus ideas y cuáles fueron sus propuestas y por último una conclusión. Ahora yo, Stephanie Montoya, le voy a hablar un poco sobre la biografía de Karl Marx, ya que es menester conocer de su vida para entender mejor sus obras. Karl Marx nació en 1818 en Treveris, Alemania, en el seno de una familia judía. Su padre, por miedo a las persecuciones, decidió convertirse al protestantismo luterano. Esta experiencia marcó mucho a Marx, ya que se dio cuenta de que esto era discriminación. Entonces él no estuvo de acuerdo con eso. Y no estuvo de acuerdo con que las personas tuvieran que cambiar su religión simplemente porque no le gustaba y cambiar su manera de ser y todo lo que venían siendo como personas y su cultura solamente porque en Alemania no les parecía eso de que fueran judíos. Entonces eso fue algo que a él le marcó y pues ahí fue como una semillita que a él le ayudó a pensar de la manera en la que él quisiera pensar. Estudió Derecho en Bonn y después se trasladó a Berlín, donde fue a estudiar Filosofía e Historia, que fueron cosas que le fueron gustando más. Ahí conoció el pensamiento de George Hegel, un filósofo muy influyente. Al terminar sus estudios, pues él se dedicó bastante al periodismo y sus escritos criticaban la censura, la monarquía prusiana, la desigualdad social, lo que le trajo también persecución política. Se aisló en varios países, primero en París, después en Bruselas y por último en Inglaterra, en Londres. Allí se casó con Jenny von Wasselmann y sus hijos. Y él vivió la mayor parte de su vida en Londres. En 1848, junto a Friedrich Engels, escribió el Manifiesto Comunista. Marx se identificaba como comunista y él llamaba a las personas obreras a levantarse contra la burguesía, ya que la burguesía vivía a costa de estas personas humildes y les pagaban bastante mal, no se preocupaban por su salud. La verdad es que les desinteresaba totalmente sus vidas, no velaban si estaban bien de salud, si tenían que comer, si les alcanzaba el salario que les daban, que era un salario precario. Entonces Marx no estuvo para nada de acuerdo con esto y sus escritos animaban a la gente y pues la verdad es que a las personas eso les llenó bastante las ideas. Quizás su obra más importante fue El Capital, que fue una gran crítica al capitalismo y porque genera una gran explotación. Murió en Londres en 1883 sin dinero, pero dejando un gran legado intelectual que se expandió por todo el mundo. Y no solo se expandió por el mundo, sino que se expandió a través del tiempo, ya que en todo el siglo XX, a pesar de que él fue del siglo XIX, dejó muy marcado sus ideas y prevalecieron en el siguiente siglo. Incluso hoy en día él es muy relevante y sus obras se siguen leyendo. Como ya mencioné, sus influencias más que todo fueron Hegel, Feuerbach y todos los socialistas franceses y la economía inglesa, ya que a él le interesaba bastante el mundo de la economía para explicar la sociedad. Ahora bien, Marx y el ateísmo. Marx no solamente fue una persona que decía Dios no existe, yo no creo en Dios. Su crítica más que todo fue una crítica a la religión, a la iglesia, a la religión demasiado ortodoxa y que se encasillaba demasiado en lo tradicional y no velaba realmente los intereses del pueblo, que en realidad lo más importante de la iglesia, su centro es el pueblo, ¿verdad? O sea, las personas que son humildes, pero Marx criticaba de por qué han olvidado esto. Entonces él tenía esta frase que ya mencioné, que la religión es el opio del pueblo. Era como un eslabón que permitía
que retrocedía su avance. Entonces, bueno, como conclusión, pues Karl Marx era un pensador y sigue siendo un pensador muy profundo, quizás bastante adelantado a su época, pero pues que gracias a él se vinieron grandes revoluciones, grandes cambios en el mundo. Y pues eso, mis compañeros les explicarán más al respecto de Karl Marx. Yo les voy a hablar un poco del contexto histórico de Karl Marx. Este nació en 1818 en Alemania, en una época muy marcada en la Revolución Industrial. Las fábricas aquí crecían rápidamente, trayendo consigo grandes avances técnicos, pero también una profunda desigualdad. Las clases trabajadoras vivían en condiciones miserables, deplorables, con largas jornadas de trabajo laborales y también trabajo infantil, salarios insuficientes para sobrevivir consigo mismo. Mientras tanto, una minoría de los burgueses industriales concentraban el poder económico y político. Ese fue el contexto que dio forma al pensamiento de Marx, según Juan José Tamayo. Marx no solo desarrolló su crítica al cristianismo, sino desde el vacío, sino desde esa realidad histórica concreta de injusticia. Marx vivió en un mundo donde el dolor pues era real y pues el pueblo más que todo observaba esto, sino que más bien lo justificaba. En el texto se explica mucho que Marx hereda de Hegel la idea de la dialéctica, pero rompe con él proponer un análisis materialista. También toma mucho eh, de Feuerbach, la crítica a la religión como proyección humana, pero va más allá, afirma que la religión pues es parte de la estructura ideológica que sostiene el sistema de opresión. Esta palabra de Tamayo Marx considera que la religión es una forma de alineación, es decir, un alejamiento al ser humano de ser verdadera realidad. Por eso él lanza su frase más conocida, que es: la religión es el opico del pueblo. Esto no significa que simplemente pues la religión sea mala, sino funciona como una droga, adormece, calma el sufrimiento, pero no lo elimina ni lo resuelve. Es como decir, no elimina el tallo desde la raíz. La crítica de Marx no solo teórica, sino política. Según el libro, su propuesta busca liberar al ser humano de toda la forma de alineación, incluida la religión. El objetivo final para él no es solo al abolir la religión, sino abolir el sistema que la necesita, el capitalismo. En resumen, el contexto histórico de Karl Marx, marcado como el sufrimiento social y la desigualdad del siglo XIX, fue la base como principal para construir un pensamiento que no solo criticó la religión, sino que propuso la transformación radical de la sociedad desde la raíz. Muy buenos días, mi nombre es Lucas Javier Hernández Hernández, soy el número 11 de lista de la sección D. Voy a hablar acerca de las ideas y de la forma de pensar que tenía Karl Marx. Bueno, para empezar, para Marx lo que más explica la historia no son las ideas en abstracto, sino cómo producimos las cosas, la economía, la tecnología y las relaciones de trabajo. Es decir, las condiciones materiales, cómo trabajamos, quién controla la producción. Eso es lo que moldea la política, la cultura y las leyes, y es a lo que se le llama materialismo histórico. Además, según Marx, la historia de las sociedades es, en buena medida, la historia de la lucha entre clases sociales con intereses opuestos. En el capitalismo, las dos grandes clases son los capitalistas, es decir, los que poseen los medios de producción, y los trabajadores, que son los que venden su fuerza de trabajo. Ahora, para él, esa tensión, la explotación de los trabajadores por parte de los dueños, es lo que impulsa los cambios sociales. Además, Marx explicó la explotación con el concepto de plusvalía. Esto es que los trabajadores generan más valor con su trabajo del que reciben en salario, y la diferencia es apropiada por el capitalista como una ganancia. Esa idea es el corazón de su crítica económica al capitalismo. Y siguiendo con esta idea,
Marx también habló de cómo el trabajo en el capitalismo puede deshumanizar. El trabajador queda separado del producto de su trabajo, del proceso, de su propia creatividad y de sus compañeros trabajadores. Eso es la alienación. No solo es económica, sino que afecta la vida y la autoestima de las personas. Es un fenómeno más allá de lo económico, social y psicológico. Imaginemos, por ejemplo, que en una fábrica un obrero arma piezas en una cadena y gana un salario. Ese trabajador creó más valor del que le pagaron. La ganancia pasa al dueño. Además, el trabajador no decide qué producir ni cómo producirlo, solo repite las tareas. Para Marx, eso resume explotación y alienación en la práctica. Marx no solo describió problemas, propuso que esas contradicciones podían llevar a transformaciones sociales profundas, revoluciones o cambios culturales y estructurales. Algunas sociedades se inspiran en sus ideas, otras las critican y las adaptan. Lo importante hoy es usar su lente para preguntar quién se beneficia de cierto sistema económico, qué poder tienen los trabajadores realmente en este sistema. Para terminar, Marx nos deja herramientas para analizar la desigualdad y el poder económico. No necesariamente son respuestas definitivas, pero sí son preguntas valiosas, como cómo organizar la producción para que sea más justa y más humana. Karl Marx, además de temas económicos, como ya lo he mencionado antes, hablaba sobre temas psicológicos y hasta filosóficos, podría decirse, acerca de cómo el sistema del capitalismo es, en cierta manera, antinatural y es un sistema para el cual las personas terminan trabajando para el dinero en lugar de que el capital trabaje para las personas como debería funcionar en este sistema que se supone que es una invención del hombre en pro del hombre, pero que en la práctica resulta ser mm, más contraproducente para la humanidad desde una perspectiva más amplia, siendo beneficioso solo para unos pocos y contraproducente para la mayoría. Bueno, soy Diego Pérez, número 19 del grupo 6, y yo voy a dar la conclusión general. Tenemos que la relación entre fe y ciencia no es de oposición, sino de complementariedad. Como explica el padre Manuel Carreira, la ciencia busca responder al cómo de los fenómenos naturales, mientras que la fe ilumina el porqué, último de la existencia y del sentido humano. Ambas, cuando son entendidas en su propio campo, se enriquecen mutuamente y evitan caer en reduccionismos. Tenemos en conclusión que Karl Marx consideraba la religión como un obstáculo para la liberación humana, describiéndola como el opio del pueblo, pues a su juicio adormecía la conciencia social y alejaba al hombre de la transformación material de su realidad. Desde su perspectiva, la fe no era un camino hacia la verdad, sino un reflejo de las condiciones de la opresión.